propósito del tema y de otros, por supuesto, iniciamos de inmediato esta entrevista, conversación con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, gracias, Soledad. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se gestó la reunión con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes? ¿Quién propone la reunión? ¿Fue más bien formal o informal? ¿Cómo fue la citación? No, más que una citación, fue una invitación a conversar, porque el presidente de Renovación Nacional lo que de alguna manera quería compartir algunas visiones y preocupaciones fundamentalmente en torno al plebiscito del 26 de abril. Y la verdad es que nosotros desde la oposición, con los partidos de convergencia, consideramos que era oportuno poder reunirnos. Creo que... ¿Le invitaron ustedes? O sea, él pidió reunirnos y nosotros dijimos de acuerdo y concordamos una hora, un lugar el día martes en el Congreso. Y en definitiva lo que buscara era intercambiar opiniones, cómo veíamos la campaña, las preocupaciones, porque efectivamente creo que se está organizando, ¿no es cierto?, el comando del rechazo con muchos recursos, pero también instalando un temor, una incertidumbre en la ciudadanía, a nuestro juicio, sin mayor fundamento, pero que desafortunadamente la violencia y algunas frases desafortunadas de algunos personeros lo que hacen es darle algún tipo de eco a ese mensaje, a esa campaña del temor, y por lo tanto creo que es muy importante el rol que tenemos que cumplir aquellas fuerzas políticas que estamos por el apruebo, pero que definitivamente no vamos a avalar la violencia, ni tampoco creemos que el proceso constituyente pueda transformarse en una especie de monstruo que se devore las instituciones, sino que hay que cumplir las reglas que nos dimos en el acuerdo que está en la Constitución y que en definitiva es la principal garantía para que podamos tener un proceso institucional ordenado y que no sea un salto al vacío. Fuad, ¿por qué él y no otros? ¿O él y otros? Porque, bueno, él se ha manifestado partidario del apruebo en el plebiscito del 26 de abril y esto, y él planteó, digamos, la posibilidad de juntarnos, pero esto no significa que solo con él, si es que tenemos que conversar con Evópolis. Por cierto, permanentemente tenemos una coordinación, no solo un diálogo, una coordinación con las demás fuerzas políticas de la oposición que firmaron el acuerdo el día del 15 de noviembre, los partidos del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que lo firmaron. Por lo tanto, yo diría, no hay que hacer demasiada polémica. Es bueno conversar con quienes están en la vereda del frente, pero que en este caso tenemos algo en común. Creemos que el camino para encauzar institucionalmente el descontento social o uno de los caminos es justamente el proceso constituyente. Si bien entonces la reunión tenía por objetivo evitar esta eventual virulencia, ¿no?, en la campaña de cara al plebiscito y también en la importancia de los llamados a condenar la violencia, se abrieron a algo que se denomina pacto social, que lo acabamos de ver aquí en nuestra sección 3 preguntas. ¿En qué se basa la idea de un pacto social? Bueno, algo que hemos venido promoviendo no solo desde el 18 de octubre, sino que en nuestro caso al menos desde antes. Nosotros el año 2018 ya planteamos la necesidad de un pacto económico y social, es decir, yo creo que hay espacio para poder discutir muchas cosas, pero creo que hay 4 o 5 temas de los cuales es fundamental ponerse de acuerdo porque es lo que nos va a permitir ver qué país queremos los próximos 20 años. Es decir, qué modelo de desarrollo queremos. ¿Queremos seguir teniendo un modelo de desarrollo que se basa en la desigualdad, en la concentración de la riqueza, en el abuso? ¿O queremos un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que sea mucho más inclusivo, más humano, humanizar el modelo, más descentralizado, con una matriz productiva distinta, más respetuoso del medio ambiente? Y para eso tenemos que hacer cambios en la educación que estamos impartiendo, por cierto, en el sistema previsional, hacernos cargo de nuestros déficits en salud, pero también del punto de vista de la matriz productiva que queremos. Y en eso yo creo que debemos tener un camino que plantee ciertos hitos en el corto plazo o en lo inmediato, algunos en el mediano plazo y otros al más largo plazo, pero ahora, allí decirle la tienen verdad visiones, a la gente. claro que sí, pero allí tienen visiones contrapuestas, ¿no? En muchos puntos con el actual gobierno, con el Chile Vamos. ¿Cómo van a zanjar estas diferencias? ¿Esto tiene algún plazo de elaboración, el pacto social? Mire, a mí me parece que estamos contra el tiempo. Esto no solo tiene que hacerse desde la política, sino que también con la sociedad civil. Pero ¿qué es lo que nos piden los chilenos? El 78% en la última encuesta CEP nos dice: déjense de pelear y pónganse de acuerdo. Hay espacio para discrepar, por cierto, pero ¿para dónde queremos que vaya nuestro país? ¿Dónde queremos que avance nuestro país? ¿Cuáles son las brechas que necesitamos urgentemente cerrar en nuestro país? Que no es solo entre los que ganan más y los que ganan menos, entre hombres y mujeres, entre Santiago y las regiones. ¿Cómo vamos a ir cerrando estas brechas? ¿Cómo, más que repetir un catálogo de problemas, somos capaces de elaborar una estrategia para poder enfrentarlos? Y de ese punto de vista, tenemos que fijar mínimos comunes denominadores que sea un elemento ordenador. Y en lo que no tengamos acuerdo, bueno, habrá espacio para disentir, pero
en lo fundamental tenemos que ser capaces de concordar un pacto económico y social que sea ambicioso desde el punto de vista de los objetivos, pero técnicamente solvente y realista desde el punto de vista de los plazos. Fuad, ¿sería una conversación entre los políticos? Se lo pregunto a propósito del desprestigio en general de las instituciones, de todos los partidos políticos. Aquí no solo hay una reprobación o desaprobación del gobierno, es en general de toda la clase política y ustedes lo han asumido así también y lo han reconocido. Entonces, ¿una conversación entre políticos puede realmente allanar en parte las demandas sociales que hoy día estamos sintiendo en la calle, o este pacto social incluiría también a otros personajes o protagonistas del acontecer? O sea, tiene que ser con la ciudadanía, tiene que ser con la sociedad civil, pero no puede ser sin la política, porque al final es ahí donde se toman las decisiones. Tiene que estar el gobierno, tiene que estar la oposición, tiene que estar el parlamento, tiene que estar la sociedad civil, pero no podemos renunciar a impulsarlo. Mire, hay una iniciativa, ¿no es cierto?, de una universidad, con ONGs que ha estado trabajando con mucha gente para tratar de proponer este pacto. Bueno, escuchémoslos, reunámonos con ellos, reunámonos con los organismos internacionales, con las organizaciones sociales, con el mundo académico y podamos fijar un marco de entendimiento como país. Legítimo discrepar en todo lo demás, pero no nos podemos farrear Chile, no nos podemos farrear la posibilidad de tener un país mejor cada día y marcar un horizonte, no solo para resolver los actuales problemas que tenemos, sino que poder enfrentar los problemas emergentes, déficit hídrico, ¿no es cierto?, calentamiento global, cambio climático, migración, sino que también aquellos que se nos vienen de manera acelerada, el impacto de la inteligencia artificial, de la robótica en el empleo. Bueno, todo eso hoy día nos plantea la necesidad de poder no solo hablar de los problemas, sino que articular una estrategia para poder irlos resolviendo con puntos de acuerdo y con puntos de discrepancia, claro. pero en lo que estemos de acuerdo, avancemos. ¿Y qué tan alineada está la propia oposición? Se lo pregunto por lo siguiente, ¿cómo piensa la exconcertación, ¿no?, enfrentar las actuales demandas sociales y si cuenta o no con esto, si cuenta o no en este trabajo, en esta discusión, en este debate con sus ex socios, ¿no?, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, a propósito de las diferencias ya bastante notorias que se han mostrado, a propósito del acento que ha puesto la democracia cristiana en alcanzar acuerdo y de temas tan relevantes como, por ejemplo, levantar una acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, que finalmente no llega a puerto, pero que de todas maneras gasta parte importante del tiempo y de la agenda. Sí, yo creo que yo no soy contrario a las acusaciones constitucionales per se, pero creo que cuando se presentan tiene que haber un trabajo previo de coordinación, de fundamento técnico. ¿Para qué? Para que no sea un autogol, para que no se termine autoinfiriendo una derrota artificial la oposición y entregándole un triunfo al gobierno. Y creo que ese es un aprendizaje que hay que tomar. Pero yo quisiera hoy día ver cómo canalizamos nuestra energía en ir construyendo esos acuerdos que no son fáciles, naturalmente. Yo creo que hay un núcleo en lo que es convergencia progresista, la democracia cristiana, tenemos una historia en común. Hay otro círculo un poco más amplio que incluye a los partidos del Frente Amplio que firmaron el acuerdo del día 15 de noviembre, que yo quiero valorar desde la diferencia que ellos cumplieron el acuerdo, lo han impulsado, apostaron por la canalización institucional de los problemas que tiene nuestro país y eso tiene un valor. Y hay otro mundo, hay otro mundo, por eso hay otro mundo que de algunos partidos que formaban parte del Frente Amplio, la mayoría se fue ya del Frente Amplio, que han estado, ¿no es cierto?, más bien por seguir haciendo una política de trincheras. Mira, vemos lo del Partido Comunista, esto del diputado Gutiérrez, ¿no es cierto?, con estas clases de capucha para niños, o sea, realmente cosas francamente inaceptables. Entonces, si usted me pregunta, ¿hay una sola oposición? No, no la hay, pero lo importante es ver cómo desde el núcleo que tenemos hoy día vamos creciendo, vamos sumando voluntades y probablemente no van a estar todas las fuerzas políticas en este pacto económico y social. A lo mejor la extrema izquierda y la extrema derecha se van a restar de esto, pero creo que quienes entendamos que tenemos una responsabilidad con el país, tenemos que ser capaces de demostrarle a los ciudadanos que no estamos simplemente para pelear entre nosotros, para sacarnos los trapitos al sol, sino que con un sentido de autocrítica y escuchando a los ciudadanos, articular soluciones, un camino que le dé respuesta, que la gente sienta que no estamos haciendo cargo de los problemas y sobre todo estamos avanzando hacia una visión de país. Claro. ¿Para dónde queremos que Chile avance en los próximos años? Fuad, y probablemente, o así lo reflejan las encuestas, la ciudadanía se encuentra precisamente en el centro, ¿no? Usted lo dice como una figura, sacamos la extrema izquierda y la extrema derecha y nos vamos quedando con un centro que puede ser interesante, al cual podría sumarse efectivamente Renovación Nacional, lo digo a propósito de esta reunión que tuvieron, ¿no? Un intento por centralizar la política, por quedarnos en una cancha un poco más céntrica. Mire, yo creo que aquí las fuerzas que creemos que la democracia implica, ¿no es cierto?,
no creerse dueño de la verdad, sino que entender que puede haber una parte de la verdad que tenemos, pero que el otro, el que piensa distinto, también puede tener una parte de la verdad. Y que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y buscar un punto de entendimiento, porque la política de la suma cero, la política del bloqueo, lo único que hace, ¿no es cierto?, es poder amenazar nuestras posibilidades de ser un país más desarrollado, ser un país, ¿no es cierto?, con más justicia social. Vuelvo a la pregunta, ¿ve a Renovación Nacional en el centro? Veo una parte de una Renovación Nacional. Yo creo que en Renovación Nacional también hay claramente dos almas, ¿no es cierto? Ya a veces termina señalizando para el centro y mirando hacia la UDI, pero creo que hay efectivamente un alma que sí quiere entendimiento, que sí se da cuenta de la profundidad, en Evópoli también. Entonces, por cierto, que en el resto de la oposición hay mucha gente que está en esto, y lo que yo creo que tenemos que empezar entonces a dejar de ser comentaristas de los problemas y ser protagonistas de las soluciones. Pero tú tienes toda la razón, no basta solo hacerlo desde la política, sino que aquí hay una patita en la mesa que ya nunca más podemos obviar, que es la sociedad civil, que es la ciudadanía, que es el mundo que está desde fuera de la política y que tiene mucho que aportar. Fuad, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué va a hacer Fuad Chahín en los próximos meses? ¿Candidato constituyente, por ejemplo? ¿Tal vez ir preparándose para una carrera parlamentaria? Mira, por ahora ya pasé 8 años en el Parlamento. La verdad es que no es algo que esté, digamos, en mis prioridades. Lo primero es poder tener un gran resultado el 26 de abril, por el apruebo, que tengamos un triunfo muy categórico, muy contundente, que podamos sacar adelante el proceso constituyente, trabajar intensamente para que esta agenda o este pacto económico y social no sea un discurso, un anhelo, sino que sea una realidad. ¿Le gustaría trabajarlo como candidato constituyente? Mire, eso es algo que efectivamente no descarto, pero mi prioridad, digamos, hoy día es poder apoyar a todos los candidatos a constituyentes y municipales del partido, pero es algo que no descarto, porque creo que efectivamente en la discusión constitucional es donde creo que nos jugamos gran parte del futuro del país. Y fue el primero que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, por lo tanto, por cierto que es algo que a uno lo motiva, pero no me quita el sueño. ¿Está pidiendo la democracia cristiana más medidas de seguridad al gobierno para que el plebiscito se pueda realizar de manera correcta? No siendo solo responsabilidad del gobierno, sino de todos los políticos. Creo que el gobierno tiene la principal responsabilidad, pero creo que de todos nosotros, de nuestros dichos, nuestras afirmaciones, de nuestra conducta, depende que efectivamente este plebiscito sea un plebiscito ejemplar. Fuimos capaces en plena dictadura de que con un lápiz y un papel se terminó derrocando al dictador sin miedo, sin violencia. Hoy día creo que tenemos un desafío de la misma envergadura para poder renovar nuestra democracia, renovar nuestras instituciones y sacar definitivamente esos candados, esas amarras que nos impiden hacer los cambios que el país requiere. Esa altura de mira probablemente es la que la ciudadanía está esperando de los políticos. Fuad Chahín, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sonia. Buenas noches. Buenas noches.